Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva explicación de la ficha pedagógica del Plan Educativo Aprendamos Juntos en Casa. Esta vez correspondiente a la semana 4 del proyecto 1 para el Bachillerato General Unificado. Empecemos. Al igual que las semanas anteriores, les presento mi sugerencia de portafolios. Tenemos aquí proyecto 1, semana 4. Tenemos el mismo objetivo de todas estas semanas, recordándoles que con esta semana 4 terminaríamos ya el primer proyecto de esta segunda etapa. Tenemos como tema, ¿cómo elaborar un informe de estudio de casos? La primera actividad nos pide que observemos y leamos la siguiente viñeta, recordándoles también que en el video anterior que se trataba del estudio de casos. Es un método de investigación donde se analiza situaciones concretas, se descubre aspectos de un tema específico o se confirma aquello que ya sabemos, o hallar nuevas relaciones de uno o varios casos concretos. Eso es un estudio de casos, es buscar información, investigar sobre un tema específico, pero de una forma mucho más amplia, para llegar a lo que deseemos encontrar, o bien verificar una hipótesis o confirmar algo que ya sabemos. Tenemos entonces los puntos para poder empezar a realizar este informe. Estos puntos son lo que debemos hacer antes de redactar el informe. Tenemos primero selección y definición del caso. Aquí ya les he puesto cuál va a ser mi caso o el tema de mi estudio de caso. Sería entonces eficiencia del plan educativo Aprendamos Juntos en Casa en el aprendizaje de los estudiantes de bachillerato. Como segundo punto tenemos elaboración de preguntas. Estas preguntas nos van a ayudar para nosotros recolectar información en base al caso que ya planteamos. Por ejemplo, tengo 3 preguntas. ¿Su aplicación ha sido eficiente en el aprendizaje desde casa? ¿Se han logrado los objetivos del plan educativo? ¿Se ha logrado aplicar las destrezas necesarias para el aprendizaje del nivel educativo? El siguiente punto es localización de fuentes y recopilación de datos. Es decir, cómo nosotros vamos a buscar la información o de dónde vamos a recopilar esto para utilizarlos en el estudio de caso que vamos a trabajar. Por ejemplo, yo he puesto encuestas y entrevistas a docentes, estudiantes, padres de familia y asesores educativos. El siguiente punto entonces se basa al análisis e interpretación de la información. Es decir, ya nosotros aplicamos las encuestas, las entrevistas y en este momento vamos a analizar toda esta información. Analizar, interpretar, comparar el caso de estudio, sacar conclusiones y decidir si la información o resultado obtenido puede ser aplicado a más situaciones o casos similares. Y el último paso, la elaboración del informe. Bien, como les indiqué, todos estos pasos se debe hacer previamente a la redacción del informe. Seleccionamos el caso, elaboramos preguntas, localizamos la fuente de donde vamos a recopilar la información y la analizamos. Y esto nos lleva ya al segundo punto, que nos indica, elabora el informe de estudio de casos con una estructura similar a la que te presentamos a continuación. Bien, el informe lleva todo este esquema o estructura. Primero, la portada. En la portada va a tener el título del informe, un logo de la institución, nombre del autor, lugar y fecha de presentación del informe. El índice, como nos indica, estará ubicado detrás de la portada. Lógicamente, si se lo quiere imprimir a este informe, sería ahí donde va a estar ubicado el índice, detrás de la portada. Tiene también una introducción, donde comprende el título del tema, objetivos y formulación de los problemas de investigación. El cuerpo. Se hace un análisis objetivo de los hechos, procesos, datos o ideas importantes del caso en estudio. La lectura que hayamos realizado.
puede desarrollarse de 2 a 3 párrafos argumentativos, analógicos, explicación, deducción, entre otros. El cierre incluye comentarios, críticas, sugerencias, recomendaciones o alternativas de solución. Son de carácter personal. Sin embargo, deben estar debidamente justificadas. Es decir, el cierre del informe no debe reducirse a ser únicamente una síntesis de lo expuesto. Y para culminar este informe tenemos los anexos y referencias. Es decir, aquí vamos a contemplar todos los gráficos, imágenes y la bibliografía que va a agrupar las fuentes consultadas. Y en la parte de aquí también vemos cómo se debe citar las fuentes que utilizamos según las normas APA. Y aquí un ejemplo de cómo se cita. Bien, entonces les voy a mostrar en este momento mi informe de estudio de caso para que ustedes vean la estructura y tengan una idea de cómo elaborar el suyo. Bien, para la explicación, aquí les presento mi ejemplo de estudio de caso, totalmente resuelto y elaborado. Como ya leímos en la primera parte o en la portada, tengo el tema, el logo, en este caso de la institución donde laboro, el nombre del autor, que sería yo, y el lugar y fecha donde va a ser presentado ese informe. La siguiente hoja estaría el índice. Como pueden ver aquí, portada y todas las demás partes. Ya vamos a ir revisándola una por una. Tenemos entonces la parte de la introducción. Aquí tengo el tema nuevamente e inicio ya con este trabajo. Voy a leer unos cuantos párrafos para que ustedes se den cuenta y puedan revisar cómo se elabora este informe. Lógicamente, ustedes con más calma pueden pausar el vídeo e ir haciendo lectura a todo este tema. De igual forma, en la descripción del vídeo les dejo todos los links de todos estos archivos que estoy utilizando para la explicación. Bien, mi estudio de casos empieza en la introducción con lo siguiente. El inicio del año lectivo 2020-2021 en la región Costa coincidió con el confinamiento por la pandemia mundial del COVID-19 y por ende con la crisis sanitaria. Por tal motivo, el Ministerio de Educación del Ecuador decide aplicar el plan educativo con las siguientes fases. Fase 1, aprendamos juntos en casa. Fase 2, juntos aprendemos y nos cuidamos. Fase 3, todos de vuelta a las aulas. Por tal motivo, el presente año lectivo se inició con la fase 1, que previamente estaba planificado con 8 objetivos que se trabajaron por semanas, aunque los mismos se extendieron hasta la semana 10. Bien, si nos damos cuenta en este segundo párrafo, he utilizado otro tipo de letras porque aquí estoy utilizando un texto de un documento oficial que luego lo vamos a ver en las referencias. Adelantarles también que en este estudio de casos no utilizo mucha bibliografía. De hecho, solamente esto es la única bibliografía que utilizo porque la información, como les indiqué, más está basado en las entrevistas y en una encuesta. Bien, termino la introducción de esta forma. Debido a que muchos padres de familia y representantes manifiestan que los contenidos que sus hijos han estado trabajando no representa al aprendizaje que les corresponde dentro de su año lectivo y por tal motivo consideran que solamente se les envía a realizar cada una de las actividades, pero que de alguna forma se mantengan ocupados, pero no para aprender lo que les compete, especialmente los estudiantes de tercero de bachillerato que están próximos a graduarse y les preocupa el vacío con que llegarán a los estudios superiores. Por tal motivo es necesario preguntarnos, ¿qué tan eficiente ha sido la aplicación del plan educativo Aprendamos Juntos en Casa en el aprendizaje de los estudiantes de bachillerato? Con esta introducción entonces ya se da paso a lo recopilado con las encuestas, con las entrevistas y con las preguntas planteadas. Inicio ya el estudio con un análisis objetivo. Como les indiqué, ustedes pueden pausar el vídeo y leerlo.
Algo más que hay que tener muy en cuenta. Recordemos que este tipo de información engloba diversas opiniones. No solamente voy a basarme, por ejemplo, en este estudio a lo que piensen los docentes, a lo que piensen los estudiantes o los padres de familia, sino que se enfoca a lo que toda la comunidad educativa opina. Por eso tenemos estos apartados más abajo, donde redacto también las opiniones de los padres de familia y representantes, lo de los estudiantes, lo de los docentes y también los asesores educativos. Toda la comunidad educativa, todas las opiniones, ideas que tienen cada uno de ellos es importante para llegar a una conclusión de este estudio de caso. Y para terminar, tengo aquí algunos párrafos de conclusión en base a toda la información recopilada. Así es como ustedes deben redactar un estudio de caso, lógicamente no en la misma extensión, pero si lo he hecho de esta forma es para que sea mucho más didáctico y ustedes puedan comprender lo que incluye trabajar con este tipo de investigación. Luego de que ya tenemos todo redactado, tenemos los anexos. Aquí en los anexos yo he incluido las preguntas de las entrevistas a cada uno de los miembros de la comunidad educativa. Como pueden observar, las entrevistas a padres, entrevistas a estudiantes, a docentes y preguntas realizadas a los asesores. En la parte de los que son los estudiantes, yo he utilizado una encuesta realizada por un colega y por eso lo ubico aquí. En la parte que dice estudiantes, aquí por ejemplo. Eso también es una referencia que utilizo, pero como es una encuesta, solamente se la cita en el párrafo, no en bibliografía. Entonces, dentro de los anexos también van las referencias o bibliografía que, como los indiqué, solamente tengo lo del documento del Ministerio de Educación. Si ustedes utilizan más información, deben pues ubicar las referencias en este lugar. Bien, este es mi ejemplo de estudio de casos. Pasamos entonces a las siguientes actividades. Aquí tenemos un subtema que nos indica diviértete en casa de forma creativa. ¿Qué dice la actividad 3? Realiza malabares con objetos diseñados con materiales reusables de forma creativa. Arruga varias hojas de papel de reciclaje, papel aluminio formando pelotas de tamaño que puedas envolver en la palma de tu mano. O puedas colocar un puño de arroz, canguil o contenidos como harina, arena, entre otros, dentro de un globo o funda y cerrarlo. Todo esto para que ustedes puedan hacer malabares, practiquen y de alguna forma realicen esta actividad sumamente práctica. Aquí nos dan los puntos cómo podemos realizarlo y lo que debemos hacer. Otra actividad nos dice, si tienes inactividad y pereza, la mejor manera para activar tu cuerpo es con el baile. Esta actividad, pues lógicamente, entra a lo que es educación física. Y es sumamente práctica. Como vemos aquí, nos dice cómo debemos empezar el baile y cada una de las cosas que debemos realizar. Si se preguntan qué evidencia debemos guardar de esta actividad práctica en el portafolio, pues serían vídeos o fotos donde ustedes estén realizando estas actividades. Y tenemos la actividad de inglés para terminar esta semana número 4. Y una vez que ya hagamos todas esas actividades, pues como en las semanas anteriores, cuando trabajamos las fichas de manera semanal, ahora debemos redactar nuestros compromisos con todas estas 4 semanas que hemos trabajado de este proyecto. Y la autoevaluación, que también es muy importante para que ustedes comprendan y sepan en qué deben mejorar o qué es lo que hicieron muy bien. Esto es todo lo que compete a la semana número 4. Espero haberme hecho comprender en cada una de las cosas que he explicado en esta actividad. Recuerda, ya lo hice yo, ahora te toca a ti.
No olvides dejar tus comentarios o sugerencias en la caja de comentarios. Si tienes dudas o preguntas, me las puedes hacer y las responderé. Nos vemos en una próxima oportunidad.